Y antes de orar por la palabra, otra vez quiero hacer la invitación a los papás. Estamos haciendo un esfuerzo por apoyarte en la educación de tus hijos. Aún no vemos la respuesta completa. Muchos papás de adolescentes y de niños no se han inscrito. Yo te digo, pues es un esfuerzo. Dios te va a decir, ¿verdad?, que se te dio esa oportunidad para poder aprender a ser mejor padre y no lo tomaste. Así es que inscríbete, ven. Se están preparando unos temas importantes, actividades para poderte apoyar en esa educación para tus hijos, para ser un buen padre. Vamos a hacer una rica comida, una taquiza después para que pues te vayas también bien alimentado, pero asiste, inscríbete. Este domingo estarán allá afuera, va a haber una mesa donde te puedes inscribir. Solamente los papás que tienen hijos niños y adolescentes, o los que son tutores, que a veces pues los papás no vienen a la iglesia, pero tú lo traes a la iglesia. Apúntate, también te va a servir a ti. Así es que te invito, inscríbete, apúntate. Es el próximo 26 de noviembre, sábado 26, así es que inscríbete. Hay un folletito que ahí te van a dar. Si eres papá o si eres mamá de un adolescente o de un niño, te van a dar ese folleto para que aprendas un poco más de lo que va a tratar el tema. Yo te invito a que te inscribas, ven, aparte ese tiempo, inviértelo en la educación para ser un mejor padre conforme a la palabra de nuestro Dios. Amén. Así es que espero verte este sábado 26. Vamos a orar, te pido que inclines tu rostro un momento y vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios esta mañana. Señor, te damos gracias por ese testimonio que escuchamos, saber que tú estás con nosotros en cualquier dificultad. Tú eres Dios poderoso, grande en nuestra vida. Nos falta mucho que aprender, nos falta mucho que saber de ti. Eres un Dios maravilloso y grande, pero qué bueno que tenemos la vida aquí física para seguirte conociendo y experimentando tu reino. Y también pues saber que tenemos vida eterna en ti, Señor Jesús. Prepáranos, Espíritu Santo. Padre, envía tu Espíritu sobre nosotros en el nombre de Jesús y que podamos aprender y ser instruidos en esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, está acabando este año 2020, lo declaramos un año, el año de la acción, de muchas acciones y principalmente acciones espirituales. Se termina. Yo no sé qué has hecho, que ha producido toda esta palabra, todo eso que has aprendido todo este año, y espero que te haya motivado a una mayor actividad espiritual. Yo quiero hablarte un poco más de este tema, de la actividad espiritual en nuestra vida. El habernos acercado al Evangelio, el habernos hecho cristianos, el haber recibido el mensaje de salvación y haber confesado al Señor como nuestro Salvador y nuestro Señor, nos dio el entendimiento de que tenemos una vida física y una vida espiritual. La vida física es temporal, la vida espiritual es eterna. Son dos áreas en nuestra vida que tenemos desde ahora, una vez que nos hemos acercado al Evangelio. El conocimiento del Evangelio nos ha descubierto el acceso a lo espiritual, a lo que antes éramos ajenos, como dice el apóstol Pablo. Antes pues éramos ajenos a Dios, simplemente tomábamos pues las cosas que nuestros padres nos enseñaron, sabíamos pues tal vez ciertos rezos o tener ciertas actividades para supuestamente recibir una ayuda o un milagro en nuestra vida. Pero una vez que recibimos el Evangelio, tenemos acceso a lo espiritual. Ese testimonio que veíamos nuestro hermano Alfredo es una parte, y tenemos mucho acceso a todo lo que involucra la vida en el reino de los cielos. Éramos ajenos, no conocíamos nada de esto, pero una vez que nos acercamos al Evangelio, pues tenemos el conocimiento
y este conocimiento, o sea, el acceso primero y después el conocimiento de cómo usar ese acceso para poder acercarnos al reino de los cielos. Y por supuesto que lo espiritual trasciende a lo físico. Algo que también hemos entendido que es más importante nuestra vida espiritual que la misma vida física. Porque la física va a terminar en un momento, pero lo espiritual va a permanecer para siempre. El Señor Jesús nos dio muchos pasajes, muchas enseñanzas acerca de esta importancia de enfocarnos más a lo espiritual que a lo físico, cuando el mundo solamente se ocupa de lo físico. La historia del pueblo de Israel, narrada en el Antiguo Testamento, nos ejemplifica lo que nosotros vivimos ahora en lo espiritual. Todas esas historias, esas cosas que ellos vivieron físicamente, esas grandes batallas, esa tierra prometida física que recibieron, esas luchas que enfrentaron todos los días, todas estas historias de la actividad física del pueblo de Israel, pues nos deja ver que ahora eso es para nosotros en un sentido espiritual. Y también muchas cosas que ellos vivieron espiritualmente. Vemos la intervención de ángeles, de milagros, de profetas con grandes señales y prodigios que Dios levantó para el pueblo de Israel. Pues también tenemos acceso a esas experiencias espirituales. Ahora, todo esto que vemos en el Antiguo Testamento es parte de nosotros. Éramos ajenos a todo eso, pero ahora somos parte de ese mundo espiritual el cual Dios trajo al pueblo de Israel. El ser cristianos hace que tengamos una intensa actividad espiritual. Cuando tú te haces cristiano y recibes a Cristo, se abre una nueva dimensión en tu vida, una dimensión que antes no conocías, que es el área espiritual. Tal vez antes, pues, tuviste un conocimiento espiritual algunos y se fueron con brujos, o se les dieron las cartas y les dijeron lo que les iba a pasar en el futuro, todas estas cosas que vemos. Y si es un acceso a algo espiritual, pero incierto y sin conocimiento y pues no correcto. Otros pues completamente ajenos, nunca sintieron nada espiritual, solamente era su vida física, tenían que prepararse, esforzarse, luchar, enfrentar sus sentimientos, pues saber cómo podían. Solamente el conocimiento que sus padres pudieron haber dado, lo que pudieron haber leído en un libro o en un pasaje de la Escritura, pues no había ninguna actividad espiritual. Pero ahora que conocemos al Señor, pues tenemos esta dimensión nueva que día tras día vamos descubriendo a través de la palabra y por la guianza del Espíritu Santo, que ahora del cual somos llenos, pues empezamos a intervenir, empezamos a vivir. Y ya no manejamos solamente lo físico, sino ahora podemos manejar lo espiritual. Por ejemplo, en el caso de Israel, ellos se enfrentaban enemigos físicos que les querían quitar su territorio en la tierra prometida. Aún cuando ellos tuvieron que tomar la tierra prometida, tuvieron que quitar a estos enemigos físicos de su tierra. Después tenían que defenderla y constantemente vemos batallas intensas que el pueblo de Israel liberó a lo largo de toda su historia. Pues ahora el ejemplo que tenemos nosotros es que libramos nosotros esas batallas espirituales, pero ya no con personas físicas como ellos lo hicieron, ya no con batallas con armas físicas que ellos sí tuvieron, sino ahora nosotros, como nos dice la Escritura, enfrentamos enemigos espirituales en las regiones celestes. Enemigos espirituales que se enfrentan con armas espirituales que ahora nosotros podemos utilizar y manejar para poder defendernos y que no se nos quite lo que Dios nos ha dado. El Señor Jesús llevó a sus discípulos a una gran actividad espiritual. Si tú ves lo que hace el Señor Jesús, llama gente común, unos pescadores que estaban ahí en sus redes, un cobrador de impuestos que pues tal vez tenía mucho dinero porque pues tenía esa posición y podía hacer sus trampas ahí para poder robarle al pueblo. Y gente pues común, ¿verdad? No gente ordinaria, no tomó a los sacerdotes o no tomó a los fariseos o no tomó a los escribas, los grandes conocedores de la ley, los que tenían más conocimiento, porque ellos estaban
perdidos, y Él tomó gente simple, sencilla, y entonces los llamó a una vida de actividad espiritual. Ellos presenciaron cosas que jamás habían presenciado. La primera, cuando el Señor Jesús llama a Pedro, algo que hace esa milagrosa pesca, que sucede que Pedro mismo se siente indigno de poderse presentar delante del Señor porque vio un gran milagro. Y todos estos años que ellos vivieron después, aún después de la ascensión del Señor Jesús, ellos tuvieron esta actividad espiritual muy intensa. Ellos experimentaron milagros, sanidades, expulsión de demonios, multiplicación de panes, las pescas milagrosas que te decía, revelación de lo alto, revelaciones que jamás habían comprendido, que al principio les eran difíciles y el Señor Jesús se las hacía sencillas, eventos celestiales delante de ellos, como esa transfiguración que hizo el Señor Jesús delante de Pedro, Jacobo y Juan, y etcétera, muchas otras cosas. Y vemos cómo era intenso, o sea, los llamó para vivir cosas espirituales, no solamente cosas naturales. Él trajo el reino de los cielos a sus vidas, les dio acceso a ese reino de los cielos. Sí puedes ver después de la ascensión y aún durante el tiempo que ellos estaban al lado del Señor Jesús, sí tenían su parte física, su parte humana. Aún en las epístolas puedes ver cómo había humanidad en ellos. Tenemos a un Pablo que se molesta con Marcos porque los abandonó. Después Pedro simulando ser judío a veces y a veces no. Y vemos también su parte física humana, pero sigue habiendo a lo largo de sus vidas hasta el final una intensa actividad espiritual. Sus vidas pasaron de ser normales, hablando físicamente, a tener esta actividad intensa al lado del Señor Jesús. Aún después de la ascensión del Señor Jesús, los discípulos y la iglesia vemos que libraron batallas, porque la dimensión espiritual la tenemos que entender que también es una batalla intensa, y el Señor Jesús lo dijo: el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos, los valientes lo van a arrebatar. Entonces, al ser llamados al Evangelio, pues somos llamados a una guerra intensa, ya no física como la tuvo el pueblo de Israel, pero sí espiritual. Tenemos enemigos espirituales en una dimensión que no los vemos. Y la iglesia, después de la ascensión del Señor Jesús, pues vive eso. Yo recuerdo aquel pasaje que leíamos estos días el miércoles en Lucas, cuando le reclaman al Señor Jesús que sus discípulos no ayunaban. Y el Señor les dice: bueno, pues no ayunan porque tienen al novio ahorita, están de fiesta. Ya cuando el novio se ha quitado, entonces ellos van a ayunar. Y vemos cómo después de que el Señor Jesús asciende a los cielos, pues sí tienen que librar muchas batallas, tienen que librar muchas cosas, el inicio de la iglesia, pero ellos lo logran a través de una actividad constante espiritual. Y sí entendían que su verdadero enemigo no era físico, porque si tú ves, los discípulos no se pelearon con el gobierno romano, no fueron a pelearse y hacer una manifestación delante de la casa del sacerdote, del sumo sacerdote, o no empezaron ahí a cerrar las oficinas de los escribas. Ellos no hicieron una lucha física en contra de todas estas, porque quien se oponía a ellos pues era el gobierno romano, eran los fariseos, era el sumo sacerdote, pero ellos sabían que no eran, el verdadero enemigo no eran ellos, sino eran seres espirituales. ¿Y cómo hicieron su lucha? Pues con acciones espirituales. No, ¿y con qué armas se defendieron? Con armas espirituales que el Señor Jesús les enseñó que tenían. Y entonces pudieron librar todas estas batallas, y vemos cómo el Evangelio se expande grandemente a pesar de todos estos obstáculos y estas luchas que ellos enfrentaron, pero pudieron hacerlo correctamente. Y tenemos que dimensionar el área espiritual, que tú tienes que tener esa visión de que tu vida ya no es normal. O sea, si tú no puedes dimensionar que tus enemigos no son las personas físicas, como lo hicieron los apóstoles, si tú no puedes ver que tu enemigo no es tu esposo, no es tu suegra, no es el gobierno que está actual,
si no logras entender que tu verdadero enemigo es espiritual, pues tu esfuerzo va a ser vano y solamente te vas a cansar y no vas a ganar ninguna batalla que enfrentes. En Efesios capítulo 6, y quiero invitarte que abras ahí la escritura, Hebreos capítulo 6, verso 11. Aquí otra vez el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, bueno, pues ¿cuáles son tus armas? Si tú ves en el Antiguo Testamento, aquella ocasión cuando David va a enfrentar a Goliat, pues el rey que le dice, pues te voy a dar el armamento para que te puedas enfrentar a este enemigo. Y le da su armadura, pero él siendo jovencito y inexperto en las armas, dice, no, pues yo no puedo usar esto. Y él entonces se enfrenta a una batalla espiritual, desde entonces aún en el Antiguo Testamento. Pero pues uno que se preocupa, ¿verdad? Si tú vas a mandar un soldado, ¿qué te preocupa? Pues que esté bien armado para que se pueda defender, para que pueda ganar, para que pueda lograr el objetivo de defender lo que le llamaste a defender. Y aquí el apóstol Pablo, sabiendo que tenemos esta guerra, no les dice, hermano, pues agarren armas, como tal vez Pedro lo pensó cuando el Señor Jesús fue tomado y agarró una espada y le cortó la oreja a esta persona. Y el Señor le dice, basta, esto no es así. O sea, la guerra no es física. La guerra ahora es espiritual. Por muchos años pelearon físicamente, pero ahora van a pelear espiritualmente. Y tal vez tú antes de conocer a Jesús, pues te peleabas como podías y te defendías como podías. Y si te decían un chisme, tú le decías 3 chismes de esa persona. Si te ofendía, tú le decías 10 ofensas más. Tú empezabas a hablar mal de él para que ya no hablara mal de ti. Y te defendías como podías ahí físicamente. Y pues nunca lograste gran cosa. O solamente lastimarte más. Pero aquí dice el Señor, no, aquí ya no hay armas, aquí ya no hay pleitos, no hay malas palabras, no hay golpes físicos, no hay armas físicas para poder enfrentar estas batallas, sino son armas espirituales. Y entonces para el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, ¿qué le dice? ¿Cómo van a enfrentar estas batallas espirituales? No les dice, pues junten machetes, junten espadas, vayan y cómprense algo que puedan, defiéndanse como puedan. Si te dan un golpe, pues dales 3 golpes más, hagan estrategias de guerra. No les da esa instrucción, sino que les dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la dimensión de nuestra lucha no es física, es espiritual. Tus enemigos, y es verdad, el verdadero enemigo del ser humano es un ser espiritual, son seres espirituales en contra del ser humano. Vemos, ¿verdad?, cómo los demonios, cuando el Señor Jesús los liberaba, cómo lo tenían, ¿verdad? Cómo los tenían los demonios, esas personas, pues lastimadas completamente. Y era el Señor Jesús quien los sanaba. Aquella mujer cuando está toda encorvada y el Señor Jesús en pleno sábado la libera y les dice, pues es que esta mujer la tenía Satanás atada por muchos años, yo la vengo a liberar. Entonces, ¿quién realmente tenía a la gente en esa dimensión? Pues los enemigos espirituales. Ahora nosotros lo entendemos así. Ahora podemos vislumbrar esa visión espiritual y saber que nos vamos a defender con armas espirituales en contra de seres espirituales. Porque a un demonio no lo sacas con un balazo. O como por ahí dicen, ¿verdad?, con groserías. No, o sea, así no sale el demonio. No vas a sacarlo a golpes, va golpeando al endemoniado y pues a ver, a golpes salte de ahí. Solamente le vas a pagar a la persona, pero el demonio va a seguir ahí. Necesitamos armas espirituales, armas intensas, fuertes, y enfrentamos, como aquí dice, pues diferentes niveles de enemigos. Tú vas enfrentando en la medida que vas creciendo, y eso es lo que tienes que también de dimensionar, que vas a enfrentar demonios cada vez más fuertes. Al principio tal vez eran chiquitos, pero ahora van a ser más fuertes, y solamente una actividad intensa, un entrenamiento espiritual fuerte va a poder hacer que tú venzas a esas huestes
en regiones celestes. Nosotros somos soldados que enfrentamos enemigos espirituales en regiones celestes. Somos ahora ciudadanos del reino de los cielos. Y esa es la dimensión que debemos tener. Cuando tú recibes a Jesús, tú pasas a ser ciudadano del reino de los cielos. Y ya eres, no es que vas a ser cuando te mueras, tú ya eres ciudadano del reino de los cielos. Dijo el Señor Jesús que ya está entre nosotros el reino de los cielos. Tú vas a entrar por medio de la fe a vivir esa condición espiritual, aún en el medio físico. Entonces ya estamos, ya podemos experimentar acción espiritual en nuestra vida, porque el Señor Jesús ya trajo ese reino entre nosotros. Somos ciudadanos del reino. Acabamos de pasar septiembre y sí se siente pues bonito, va a andar ahí celebrando el himno nacional, somos mexicanos, pero después empieza a ver las noticias y ves todo lo que los gobiernos anteriores hacen y las autoridades actuales hacen, y pues te da tristeza. Dices, cómo vivimos en un país que teniendo tanta riqueza, teniendo tanto, pues cómo se vive, la violencia, todas estas cosas, y dices, bueno, pues qué triste. Pero dices, pues es que yo no soy ciudadano del reino de México, yo soy ciudadano del reino de los cielos, y donde Dios me ponga ahí voy a ser feliz, ahí voy a hacer la voluntad de Dios, ahí voy a hacer lo que Dios me dice, porque dimensiono no estar en un país físicamente, sino estar en el reino de los cielos, y eso involucra que yo esté en México actuando, trayendo el reino de los cielos para que el reino de los cielos impacte a México, impacte a nuestro entorno. Entonces somos ciudadanos, y al ser ciudadanos del reino de los cielos tengo acción espiritual. Tenemos que dimensionar que tienes una acción espiritual. No eres simplemente un convertido. No es solamente que recibiste a Jesús un día y ya y cambiaste de religión y antes eras de una, ahora es de otra. No, mientras tú no te enfoques en tu visión a ver que entraste a una dimensión diferente, que tu vida tiene esa dimensión diferente. Una y otra vez la Escritura nos exhorta en el Nuevo Testamento a que entendamos que somos seres espirituales, que hay acción espiritual en nosotros, que tenemos el privilegio de accesar a esa dimensión espiritual mediante la fe. Por eso dice que el creyente vive por la fe, porque lo que nos permite entrar al reino de los cielos es la fe. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Y otra vez aquí el apóstol Pablo exhorta, ¿verdad?, a su discípulo a una dimensión espiritual. No lo exhorta solamente físicamente, no le dice, mira, échale ganas, tú puedes, saca ese héroe que está dentro de ti, saca ese éxito con el que tú puedes hacer, habla positivamente y serás exitoso. No, o sea, porque no se va al recurso humano que tiene su discípulo, sino él dice, esfuérzate, pero en otra cosa, no en tu físico, no en tu habilidad, no en tu conocimiento, no en tus contactos, no en tu estrategia, no en el grado de escuela que has tenido, sino le dice el Señor en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en una dimensión espiritual diferente. Esfuérzate por hacer cosas espirituales en tu vida para que entonces logres tener la victoria que se requiere. La victoria a la que somos llamados, los retos que el Señor nos pone requieren de algo espiritual. No lo podemos hacer solamente de una manera física. Por eso Él sabe que está ahí su discípulo Timoteo, va a enfrentar la iniciación de muchas iglesias, va a enfrentar enemigos, va a encontrar oposición, y le dice, pues no le dice prepárate, entrena armas, defiéndete, sé más elocuente. Él dice, no, mira, tu esfuerzo debe ser en la gracia, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en lo que Dios te ha dado. Verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, la dimensión es esa, soy soldado. Y como soldado estoy enfrentando una guerra.
Estoy enfrentando a un enemigo, tengo que librar batallas constantemente, no podemos evitarlas. Tú vas a ver, la historia de Israel fue batalla tras batalla tras batalla. Hubo pequeños periodos en su historia de paz con algunos reyes, pero en general eran batallas porque los enemigos venían y le querían quitar las cosas. Y entonces tú pues vas a librar batallas constantes. Quieres buscar a Dios, quieres hacer lo espiritual, quieres hacer lo correcto, quieres ser un buen padre, una buena madre, quieres ser un buen hijo, pues te va a costar, vas a encontrar oposición y tienes que luchar, tienes que enfrentarte y ser soldado, sufrir las penalidades que se sufre como soldado para poder tener la victoria, y eso es pues entrenarte espiritualmente. Tú tienes que ser un soldado espiritual que sabe usar sus armas, tienes que saber usar la Biblia. Tienes que saberla manejar en el momento de la adversidad. Yo les he dicho, cuando tú sufres una circunstancia específica, pues ¿de qué vas a tomar? Pues los versículos, como lo hizo el Señor Jesús cuando Satanás lo tentó, que Él sacó la palabra. La supo manejar, supo el versículo indicado en el momento indicado. Eso es lo que tú tienes que saber. Ahí están todas nuestras promesas, más de 5,000 promesas que Dios ha dado en la Escritura. Bueno, pues úsalas. ¿Y cómo los vas a usar? Pues a sacarlas, a repetirlas, a confesarlas en el momento preciso para que el enemigo huya. ¿Qué sucedió cuando el Señor dio la palabra? Dice que el diablo huyó por un tiempo y después volvió a regresar. Pero el Señor estaba listo usando esas armas espirituales, y a veces tendrás que usar el poder de Dios para poderte defender. Como el Señor Jesús muchas veces lo hizo, que querían echarlo o matarlo o echarlo, despeñarlo. ¿Y qué hacía el Señor? Pasaba en medio de ellos, que usaba su poder. El poder que Dios le había dado cuando venían los enemigos y querían tentarlo, hacerlo caer. ¿Qué sucedía? Él sacaba el poder de Dios y sacaba la sabiduría que Dios le había dado para poderse defender. Entonces usaba lo espiritual, y también cuando había necesidad de sanar, pues usaba el poder espiritual. Entonces él usó el poder espiritual. Si tú ves la vida que nos habla los 4 evangelios del Señor Jesús, no se enfoca en aspectos físicos que el Señor Jesús pudo haber tenido. No nos habla de la belleza del Señor Jesús, no nos habla de su fuerza física siendo carpintero. Yo creo que él era muy fuerte, él podía levantar pues, piedras grandes tal vez, hacer cosas físicas fuertes que otros no podían. Pero la Biblia no enfoca la enseñanza del Señor Jesús en esa parte física del Señor Jesús. El Señor Jesús yo creo que fue buen hijo, muy buen hijo con María y con José. Pero no nos habla la Biblia de cómo fue buen hijo y qué actitudes de buen hijo tuvo. No, lo que nos hablan los 4 evangelios son el poder sobrenatural que el Señor Jesús ejerció en la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Tenemos una vida. Ahora, si tú ves los 4 evangelios, no hablan de toda la vida del Señor Jesús. Nos hablan del aspecto de vida espiritual que Él ejerció en la tierra. Y tú también tienes una vida física. Pues sí, a veces tienes que cocinar, te tienes que bañar, tienes que lavar la ropa, tienes que planchar, tienes que ir al trabajo. Cosas de estas físicas, pues que haces todos los días. Tienes que ir a pagar la renta, ir al banco a cobrar un dinero, tienes que barrer, tienes que hacer cosas físicas que pues son parte de la vida. Pero no puedes quedarte todo el tiempo ahí. Hay una parte espiritual que es la que va a ser impactante aún para el resto de tu vida en la eternidad. Entonces sí tienes que enfocarte que hay parte espiritual de tu vida. Que hay cosas, hay milagros que tienen que salir de tu vida. Hay manejo de la Biblia que tiene que ser utilizado en el momento de la guerra. Hay palabra con autoridad que tienes que decirle a un demonio que se vaya de tu vida, o que se vaya de la familia o de algún lugar, porque está estorbando el propósito de Dios. Entonces sí tiene que haber esa parte. Si tú solamente vives físicamente y no hay nada que decir espiritualmente de tu vida, pues no estás ejerciendo el cristianismo como es. Tienes que entender tu vida con una visión de que estás en un mundo espiritual, que tienes acceso a eso espiritual.
Es muy importante que lo entendamos, que nuestra vida ahora en Cristo involucra acción espiritual constante. No todo el tiempo, pero sí constante. Seguirás lavando los... Yo a veces me imagino, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el Señor Jesús hizo humanas? Hasta como una película que pasaban ahí del Señor Jesús que jugaba fútbol, bueno, no sé, o ahí poner una pelota jugando al Señor Jesús con los discípulos. Y dices, bueno, pues puede ser que el Señor Jesús jugó con sus discípulos y hacía bromas, pero no es lo importante. No necesitamos saber eso. Porque eso fue en lo físico, ya se quedó. Cuando el Señor Jesús resucitó, dice que ni físicamente lo reconocieron, porque lo físico queda aquí. Todo ese esfuerzo, tus idas al banco, tus limpiadas de la casa, tus lavadas de colchas, tus cocinas que hiciste, tus grandes guisados, todo eso se queda aquí. No sirve más que temporalmente, a lo físico. Pero lo trascendente es la acción espiritual que vas a hacer, que estás realizando, es lo que va a permanecer cuando tú pases de esta vida a otra vida. Entonces tienes que accionarte espiritualmente, entrar en esa dimensión. ¿Dónde está mi dimensión espiritual? ¿Qué estoy haciendo espiritualmente? ¿Qué poder sale en mí para que se haga el propósito de Dios? ¿Qué palabra, qué oración se está cumpliendo en mi vida? ¿Qué ejercicio de los dones estoy haciendo para el servicio de los demás? Es parte de esa dimensión espiritual a la que Dios nos ha llamado. La manera de vivir de nosotros no puede ser la misma que los de afuera, porque los de afuera pues viven físicamente. Si tu vida es muy parecida a los de afuera, o casi igual, pues entonces no hay gran diferencia en que hayas entrado al reino de los cielos. Pero cuando alguien es ciudadano del reino de los cielos, se nota, se ve. ¿Qué decían de los discípulos cuando ellos empezaron, ya ascendido el Señor Jesús a los cielos? ¿Qué decían de los discípulos, de los que predicaban el Evangelio? No les llamaron cristianos como resultado de las acciones, eran diferentes. Querían que Pedro, la sombra de Pedro pasara por los enfermos para que estos sanaran, porque había poder en sus vidas, porque había actividad espiritual, porque no eran comunes. Los mismos cuando los encerraban, y todos los milagros que pasaban, dicen los soldados se quedaban sorprendidos, los sacerdotes mismos se quedaban sorprendidos de la manera en que eran rescatados, de la manera en que hablaban, de la manera que ejercían sus vidas. No eran comunes y corrientes como los demás. Eso hace la diferencia de ser del reino de los cielos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Usamos este mundo, pasamos por este mundo, pero no es nuestro fin este mundo, no es nuestro fin acomodarnos con el mundo, no es nuestro fin obtener el reconocimiento del mundo, no es nuestro fin obtener las cosas que hay en el mundo. Nuestro fin es Jesucristo, nuestro Señor, y obtener los tesoros que están en los cielos. Para eso trabajamos, porque eso es lo valioso, lo demás es temporal. Pero si tú no logras dimensionar tu vida de esta manera, te vas a perder. Te vas a perder. Mira, vamos a Juan capítulo 15, verso 18. Lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos. Y es verdad, es esto. O sea, tienes que entender, o sea, si tú te dimensionas como reino de los cielos, ciudadano del reino de los cielos, pues no puedes ser ciudadano del mundo. Tú no te puedes conformar al mundo, no puedes querer las mismas cosas del mundo. Tú tienes que desear, anhelar, trabajar, esforzarte, pensar como alguien del reino de los cielos. ¿Ven lo que les dice el Señor Jesús a sus discípulos? Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos del mundo, dice el Señor Jesús. Entonces no debemos actuar como los del mundo. ¿Cuál debe ser, o sea, nuestra visión?
que debemos tener es, bueno, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Yo tengo que comportarme como un ciudadano del reino de los cielos porque yo pertenezco al reino de los cielos, no a este mundo. Y todas las cosas que haga del mundo en esta tierra, pues serán temporales. ¿Tendrás que cocinar? Sí. ¿Cuántas veces has cocinado ricos guisados, ricos postres? Pero cuando llegues al reino de los cielos no te van a decir, bueno, pásate allá a la cocina porque tú eres el que hace buenos postres, porque allá es otra cosa, no se va a cocinar postres. O mira, ese fue el gran atleta que corrió grandes carreras y tuvo grandes premios. Se pone en el lugar especial porque ganó muchas carreras. Eso no es importante. Eso es del mundo. Si lo tienes bien, si no lo tienes, bueno, tú funciona en el mundo, en lo temporal, pero no dejes de visionarte como una persona del reino de los cielos. Tenemos que vivir. Y un ciudadano del reino de los cielos vive con gran actividad espiritual. Lo encontramos en los hombres del Antiguo y mujeres del Antiguo Testamento, lo encontramos en los hombres y mujeres del Nuevo Testamento. Los ciudadanos del reino de los cielos tienen una actividad intensa espiritual. La manera de luchar de uno del reino de los cielos es muy diferente a la manera que el mundo lucha. La manera de trabajar, de amar, de servir, de buscar, de pedir, de hablar, de pensar, de actuar, es diferente a alguien que es del reino de los cielos a alguien que es del mundo. Porque nosotros somos influenciados por esa dimensión espiritual y lo puedes ver en el mismo Señor Jesús, lo puedes ver en los discípulos, lo puedes ver en los profetas, en todos los que nos menciona la Escritura. Sus vidas eran diferentes a los que eran del mundo. Entonces, ¿cómo actúas? Las vidas de los grandes héroes, hombres y mujeres del Antiguo Testamento y del Nuevo, no eran comunes. O sea, tú dime, la vida del rey David no era común. La vida de Eliseo no era común. La vida de Pablo no era común como las de los demás, ni la de Esteban, ni la de Felipe, ni la de Pedro. Eran vidas diferentes. Yo te hago la pregunta, ¿cómo es tu vida? ¿Común? Como la del mundo. Entonces, ¿dónde perteneces? ¿Perteneces al mundo? ¿Perteneces al reino de los cielos? Tienes que visualizar la dimensión a la que se te llamó. Eres ciudadano del reino de los cielos. Tienes que moverte diferente. Tus armas son diferentes. Tus pensamientos, tus palabras, tus luchas, tu manera de hablar, todo debe ser diferente porque tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y tienes todo el ejemplo de esos hombres y mujeres del Nuevo Testamento. ¿Cómo respondían ellos a las circunstancias que tú enfrentas? Pregúntate tú si tú respondes de esa manera o respondes como los del mundo. Ellos no respondían como los del mundo. Lo que te decía, el pueblo, los discípulos, después de que el Señor ascendió, no respondieron como el mundo lo haría. Pues igual en contra, tenemos a todo el pueblo aquí de nuestro lado, vamos a luchar y derrocar al gobierno romano. No, porque eso no funciona. No era la manera de que el reino se establezca, no es quitando un gobierno y poniendo otro. No es con partidos cristianos. En los países no funcionan. Ha habido, y tú ves históricamente en muchos países, ha habido partidos cristianos que se hacen más corruptos que los mismos que no son cristianos, porque no es así. No es la manera de establecer el reino con partidos cristianos y con posiciones cristianas, no, es con la palabra, con armas espirituales, con acciones espirituales, con una forma de pensar diferente, con una forma de hablar diferente, con armas diferentes para luchar, derrotando al verdadero enemigo. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 13. La visión en tu vida, ya conociendo a Cristo, debe incluir la dimensión espiritual. Y yo no estoy de acuerdo con aquellos cristianos que dicen, no, los milagros son para el siglo pasado. Entonces,
del reino de los cielos ya se acabó, ya se cerró, se va a abrir hasta que Cristo venga. No, dice, el reino solo está aquí, ya se los traje y el que quiera accesar, accese. Y debe haber milagros en nuestras vidas como el que oímos ahorita y muchos otros milagros. Ve lo que dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, si la cosa y la promesa es en la tierra, pues enfoquémonos, dice aquí, en las cosas de la tierra. Si realmente Abraham, está hablando aquí del profeta, si Abraham se hubiera enfocado solamente a la tierra física que Dios le prometió en la tierra, pues su visión hubiera sido corta. Nos dice la Escritura que él miró hasta la ciudad celestial. ¿Hasta dónde está tu visión? ¿Qué es lo que miras delante de ti? Tu jubilación. O si eres muy joven, tu matrimonio. Esa es mi realización. Cuando yo me case, seré feliz. O cuando acabe la carrera, seré rico. Tendré mucho dinero, tendré carros, tendré lujo. O seré famoso porque canto muy bonito. ¿Cuál es tu visión? ¿Estás solamente aquí en la tierra? Tener hijos bonitos y güeritos o morenitos, como sea, y que terminen su carrera y se casen y tengan nietos. Y vea a mis bisnietos. Eso es tu fin. No, o sea, está muy limitado. ¿Lo vas a tener? Pues sí, porque estás en la tierra. Y primero Dios tendrá esas bendiciones, pero no es tu fin. Si tú miras solamente las cosas de la tierra, tu visión es muy temporal y se va a acabar cuando te mueras. Todo lo vas a dejar. Como el mundo ahorita en estos días de Día de Muertos, ¿qué piensa la gente? No, disfruta ahorita porque te vas a morir. Échale ganas, el tiempo es ahora, porque mañana ya quién sabe si va a haber tiempo. Entonces su visión es corta, aquí. Pero ¿qué se nos dio a nosotros? Una visión más alta. Jesús nos vino a hablar de la vida eterna. Entonces, ¿qué dice estos hombres de Hebreos 11? Dice que ellos miraron la vida eterna. No miraron una casita aquí en las lomas. No miraron solamente un buen sueldo. No miraron ahí su casita de tercera edad ahí viviendo cómodamente en sus últimos días. No, ellos miraron el reino de los cielos y pelearon por obtener la herencia que vale, porque su dimensión de visión se amplió. Y eso es lo que hace el Evangelio. Si tú te conviertes a Cristo y lees el Nuevo Testamento, dices, wow, mi visión es eterna. No es local, no es humana, no es física, va más allá. O sea, nosotros estamos haciendo cosas por lo eterno, preparándonos para la eternidad. Por eso, si tú no tienes esa visión de lo eterno y solamente lo físico, pues vas a estar limitado en algo muy pequeño. La visión de estos hombres y mujeres les dio fe. ¿Qué es lo que te da fe? Pues tu visión, a dónde vas. Si tu fe solamente es, mira, yo Señor, con que coma frijolitos, pues ahí están tus frijoles. Mira, yo con que llegue a ver a mi primer nieto y ya, me llevas. Va, pues hasta ahí llegaste. Pero cuando dice Señor, yo quiero tesoros en los cielos. Yo quiero que con mi vida te agrades. Quiero llegar delante de ti y que tú digas, buen siervo fiel de mí. Por eso me esfuerzo a ser un buen siervo para ti. No trabajo para los hombres, no trabajo solamente para que me vean, no trabajo solamente para ser famoso en los TikToks o en las redes sociales. No, yo trabajo para que tú me veas, para que sea aceptable ante ti. Porque sé que un día estaré delante de ti, te rendiré cuentas y quiero rendírtelas bien. Y quiero que me des la parte que me corresponde también en los cielos, como me la das en la tierra. Si tu visión no es en lo eterno, te digo, pues tu visión es muy corta. Si sigues luchando contra enemigos físicos, solamente estás perdiendo tu fuerza. Y los enemigos reales siguen aprovechándose de ti.
Si sigues buscando solamente las cosas materiales, solo te vas a cansar y aburrir de lo que tienes. Si usas solamente tu fuerza física, no vas a lograr muchas victorias. No, si no usas tu armadura espiritual, quedarás muy lastimado por el verdadero enemigo. Tenemos que aprender a usar las herramientas espirituales. Tenemos que dimensionar nuestra vida con algo espiritual para que nuestra acción sea más certera. Y por último, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Y mira lo que nos dice aquí la Escritura. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, el mismo apóstol Pablo dice, yo no les enseño sabiduría humana, no les estoy dando lo que me dijo mi abuelito. No te voy a decir lo que aprendí en un libro. Yo te voy a decir la revelación espiritual que Dios me ha dado. Y vaya que él tuvo mucha revelación en sus epístolas. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, acomoda tu vida a lo espiritual, no a lo humano. Tu vida tiene que estar acomodada a lo espiritual. Tu pensamiento tiene que estar acomodado a lo espiritual. Tu lucha debe estar acomodada a lo espiritual. Tu esfuerzo debe estar acomodado a lo espiritual. Tu visión debe estar acomodada a lo espiritual. Tu vida debe ser espiritual. Y tienes que acomodar. La parte física sí está ahí, pero tiene que estar acomodada dentro de mi mundo físico la parte espiritual. Porque es necesaria, es la que queda. No te estoy diciendo, pues como eres espiritual no laves los trastes. No se van a lavar solos. Los tienes que lavar. Pues como ahora soy espiritual ya no trabajo. No, tienes que trabajar, nos dice la palabra. O sea, lo físico lo tienes que hacer. Y tienes que hacer de comer, sino como comes. O sea, la parte física está ahí, pero dentro de esa vida física que tienes, acomoda lo espiritual. Lo que el Señor Jesús ya te dio, la herencia que tienes ahora en Cristo. El ser ciudadano del reino de los cielos lo tienes que acomodar. Tu vida debe estar acomodada a lo espiritual, encajada a una acción espiritual. Dimensiónate de manera diferente. O sea, si realmente has entregado tu vida a Cristo, si entiendes lo que el Señor Jesús hizo por ti, entonces entenderás que entraste a una dimensión espiritual que antes no tenías. Ahora eres espiritual. Ahora tienes acceso al reino de los cielos que es espiritual dentro de tu vida física. Pero sí tiene que haber esa parte. Si tu vida es común, entonces no estás viviendo lo que Jesús pagó para que vivieras. No estás entendiendo el propósito de ser siervo de Cristo. No estás entendiendo el propósito de haber sido salvado y ser nacido de nuevo. No lo estás entendiendo y mejor ponte a buscar a Dios y entiéndelo. Pero sí tiene que haber un cambio espiritual en tu vida. Y en tu vida se tiene que manifestar lo espiritual. Debe estar bien acomodado en toda tu vida, en tus finanzas, en tu pensamiento, en tu actitud como padre, que es lo que vamos a ver en esa escuela de padres. Como padre y madre tiene que estar encajado en lo espiritual y en todas las áreas de tu vida. Porque Dios, a través del sacrificio del Señor Jesús, te hizo nacer espiritualmente. Cierra tus ojos un momento.
Y quiero que dimensiones tu vida. Antes de Cristo y después de Cristo. Dimensiónala. ¿Cómo eran tus luchas antes? ¿Cómo son ahora? ¿Cómo pensabas antes? ¿Cómo piensas ahora? ¿Cómo usabas tus finanzas o tus recursos económicos antes? ¿Cómo los usas ahora? ¿Cómo hablabas antes? ¿Cómo hablas ahora? Y la pregunta es, ¿está encajado lo espiritual en tu vida? Te decía al principio, tenemos una vida física y tenemos una vida espiritual. La vida física es temporal, completamente. Pero la vida espiritual es eterna. Tenemos las dos. No podemos dejarla. Pero tristemente muchos creyentes viven solamente una vida física y no han acomodado lo espiritual. O en ciertas áreas solamente y en otras no. Nuestra vida debe ser plena espiritualmente también. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. A ese nacimiento espiritual que el Señor Jesús ha producido en ti, úsalo. Usa la ciudadanía del reino de los cielos. Úsala para hacer bajar el reino de los cielos alrededor tuyo. Y bendecir a otros, bendecirte a ti, glorificar a Dios con esas acciones espirituales. Pero si tu vida es común, entonces no reflejas tu ciudadanía. Si tus respuestas son como las del mundo y la gente no ve esa diferencia, pues algo anda mal. Si tú hablas las mismas palabras que el mundo, si tú reaccionas igual que los del mundo, tú ve, ahí están los testimonios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cómo respondían los grandes hombres y mujeres de Dios de manera diferente. Por eso eran admirados o atacados o señalados. ¿Cómo es tu vida? Analízalo, piénsalo, pero vívelo. Aún seas físicamente en esta tierra, vívelo. Acomoda lo espiritual a lo espiritual en tu vida. Porque eso es lo eterno. Lo demás pues, lo tienes que hacer, no hay de otra. Pero es pasajero. Y antes de irnos también yo quisiera llamar la atención a aquellos que nos visitan por primera vez y que nunca han recibido al Señor Jesús en sus vidas o lo hicieron hace mucho tiempo y se han apartado. Si estás aquí presencialmente o estás viéndonos en online. Como ser humano, tú necesitas lo espiritual en tu vida. Porque, ¿sabes? Lo espiritual se requiere en todos, no solamente en los cristianos. Porque Dios dio aliento de vida al hombre. Le dio vida espiritual, a diferencia de los animales y las plantas, lo vemos en el libro de Génesis. Entonces, todo ser humano necesita esa parte espiritual. Y si tú no tienes éxito, no te sientes satisfecho con las cosas del mundo, pues es natural porque también hay una parte espiritual que tiene que ser saciada. El pecado hizo morir al hombre espiritualmente, no físicamente, primero espiritualmente y después físicamente. Pero el Señor Jesús vino a darnos esa vida espiritual. Vino a devolvernos esa vida espiritual. Por eso en Él ahora puedo nacer espiritualmente, entender lo espiritual que antes no podía entender, lo que antes era ajeno para mí, ahora es común, porque soy un ser espiritual. Para tú regresar y tener esa vida espiritual, necesitas creer por la fe en el sacrificio que el Señor Jesús hizo por ti en la cruz.
Necesitas convencerte en tu corazón que lo que hizo el Señor Jesús fue algo muy relevante e importante en la historia de la humanidad y lo hizo también por ti. Y que si tú lo crees en este momento, entrará esa dimensión espiritual que antes no tenías, porque Jesús la ganó por ti en la cruz. Si tú hoy decides entregarte tu vida a Él, reconocerle como Señor y Salvador, tendrás vida espiritual y eterna. ¿Habrá alguien esta mañana que nunca ha hecho esta oración o que le hiciste hace mucho tiempo y te apartaste y quisieras reconciliarte? Ponte de pie y queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera entrar a esta dimensión espiritual? Queremos orar por ti. Es una oración, es una convicción en el corazón que lo hace. Muy bien, pasa al frente. Aquí pasa. Muy bien, aquí. Ponte al frente. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta oración? Aquí está bien, ahí enfrente. Ahí está bien. Ahí, quédate ahí bien. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta oración? Queremos orar por ti. ¿Alguien? Ok, alguien más. Gloria a Dios. Amén. ¿Habrá alguien más? No queremos que te vayas sin esa oportunidad. ¿Habrá alguien? Vete un poquito más para aquí los dos. Mirando hacia mí. Ahí quédense. ¿Habrá alguien más? Bueno, también si tú estás ahí en casa. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Gloria a Dios, pase. Y también si tú estás en casa, allá viéndonos a través de internet, también tú puedes hacer esta oración. Esto va a cambiar tu vida. Es lo que nos dice la Escritura, es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y aquí ustedes tres, cierren sus ojos un momento. Aquí, hermanita. Muy bien. Ahí cierren sus ojos un momento. Y piensen en el Señor Jesús, en aquel dador de la vida. Él siempre ha existido, tomó una forma humana por amor a nosotros, vivió en esta tierra dándonos todo este ejemplo. Pero cuando Él fue llevado a la cruz y fue muerto, su tumba fue puesta en una tumba, pero su tumba quedó vacía al tercer día y ahora vive eternamente. Y es lo que Él venció a la muerte por nosotros, la muerte que había en nosotros por causa del pecado, aún la muerte espiritual, y ahora tenemos vida eterna en Él. A Él dile estas palabras, dile: Señor Jesús, en voz alta dilo conmigo: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Creo en mi corazón que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que fuiste puesto en una tumba, pero resucitaste, venciste a la muerte, el Padre te resucitó. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Decido seguirte de ahora en adelante. Te invito a que entres a mi vida y me transformes. Gracias por la vida espiritual que me das. Y ahora yo también soy nacido de nuevo espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor por esto. Una decisión importante. Amén. Y pues un aplauso por esta decisión que han tomado. Gracias. Y tenemos ahí algo que decirles. Y pasan los tres ahí con estos hermanos que están ahí. Tenemos algo que decir. Un aplauso al Señor por nuestros hermanos que han entregado su vida al Señor Jesús. Amén.